Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí estamos nuevamente reunidos para seguir escudriñando el corazón de Dios. En el segmento anterior de la lucha es en y por el corazón, veíamos que había un grupo de personas a los que Dios menciona como que eran más nobles que los de Tesalónica porque iban y escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. También veíamos que Jesucristo, al enseñar, dijo que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces ahora entraremos a la lucha es en y por el corazón, esta es la parte 4. Cuando entendemos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, vemos claramente la voluntad de Dios, y esta es que no ignoremos, y la forma de no ser ignorante de los asuntos o cosas espirituales de Dios, nuestro Padre, y que nuestro Padre nos quiere comunicar es siendo obrero de su palabra revelada, usándola bien, sin darle interpretación humana, y además que cuando se nos comparta o se nos enseñe la palabra de Dios, imitar la nobleza de la gente hebrea, esto espera nuestro Padre de nosotros. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Valera 1960, así que tomen sus Biblias y vayan a Hechos 17:11. Hay algo que tengo en mi corazón de compartirles. Nosotros no pedimos dinero, así que tengan eso claro. Nuestro dar es de así como Dios nos ha dado. Y Dios nos enseña que de gracia recibimos, debemos dar de gracia. Así que no esperamos dinero ni pedimos dinero tampoco, y ese punto quería dejarlo claro. Así que vayamos a Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Noble. El significado de noble es de mejor clase, de mejor raza. En un sentido, la palabra noble quiere decir sincero o veraz. Describe al que demuestra una actitud justa hacia la verdad y por consiguiente desprecia el engaño. Además, tal persona es valiente, porque defiende lo justo sin tener miedo. Si soy fiel al ser de mejor clase, más noble, sincero, veraz, teniendo una actitud justa hacia la verdad, despreciando el engaño, siendo de mejor raza al seguir esta guía, por consiguiente comprobaré si todo lo que hablan o enseñan las religiones está de acuerdo a la revelación de Dios, y de no ser así, desharé las obras infructuosas de las tinieblas, rescatando a todo el que quiera oír y creer la palabra de Dios, la sana doctrina. Además estaré agudo espiritualmente a todo lo que se enseña y a todo lo que se vive dentro, tanto de mi casa como de la casa creyente, la congregación, el cuerpo de Cristo. Será entonces que veré el engaño en los adversarios en que muchos han caído, siguiendo doctrinas de demonios, habladas por obreros fraudulentos, que se valen de la ingenuidad de la gente que los sigue para llevarlos al despeñadero. Nuestra responsabilidad en el cumplimiento de nuestro ministerio de reconciliar a la gente con Dios no es ni será fácil. Y Dios nuestro Padre nos hace un llamado de atención. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cuál es el primer amor del que habla Dios? El querer hacer la voluntad de nuestro Padre, poniéndolo a Él primero. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es aquí donde se muestra la misericordia de Dios y también su severidad. Primero nos da la posibilidad de rectificar nuestro andar, advirtiéndonos las consecuencias que si dejamos el camino correcto, la doctrina incontaminada dada por revelación de Dios, la luz de la palabra y el entendimiento espiritual de ésta
en nuestra mente se apagará, ahogada por las tinieblas. Ya no recibiremos información de Dios por palabra de ciencia. Seremos ciegos espirituales. Debemos recordar que si llegamos a la palabra de Dios fue porque amábamos a Dios, al Padre Celestial, pero por sobre todo fue porque Él nos amó primero, ya que nos escogió desde antes la fundación del mundo. Entonces no caigamos en faltar a nuestro primer amor por escuchar al viejo hombre en nuestra mente y a sus dardos de fuego, por escuchar y seguir a falsos profetas, a obreros fraudulentos o a lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Nosotros debemos abocarnos solo a hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra y no escuchar las interpretaciones que las religiones dan a lo revelado por Dios, entendiendo y creyendo en nuestro corazón que si Dios lo dijo, eso lo decide. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dios nos advierte que seremos perseguidos y vituperados por hablar y enseñar su palabra tal como Él la inspiró a los santos hombres que fueron antes que nosotros. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando leíamos con anterioridad que Jesucristo nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, Apocalipsis 1, 5 y 6, es porque Él hacía todo lo que su Padre le mandaba, y en cumplimiento a esto, y a nuestro compromiso de hacer su voluntad, es por lo que Dios nos promete coronas de premio, por nuestro andar con Él. La corona de vida es por ser fiel hasta la muerte. Esta es una de las 5 coronas que están disponibles para el creyente renacido, que es ser fiel y que se mantiene dentro de los linderos establecidos por Dios. El guardar la sabiduría hace disponible la corona de hermosura. Proverbios 4, 7 al 9. Por pelear la buena batalla, guardando la fe. La corona de justicia, Timoteo 4, 8. La corona de vida por resistir a la tentación del diablo, Santiago 1, 12. Y cuando regrese Jesucristo por la iglesia, los llamados a ser de Cristo, Él mismo nos coronará con la corona incorruptible de gloria, 1 de Pedro 5, 4. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aunque nosotros los creyentes fieles estamos en el mundo, donde mora Satanás, que es el Dios de este siglo, no somos del mundo, no le pertenecemos, y que además procuramos no vivir moldeados por el mundo, aunque el mundo espiritual diabólico nos persiga y nos vitupere. No debemos temer, solo creer, porque si creemos lo que Dios dice, seremos victoriosos en la competencia espiritual, sabiendo que hemos sido puestos aparte por medio de la santificación y la redención, teniendo como prueba en nosotros las arras del Espíritu. Es por ello que estamos capacitados para manifestar el Espíritu Santo de la promesa de 9 formas diferentes, incluyendo en estas manifestaciones el hablar en lenguas. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí Dios nos muestra los 5 derechos filiales que tenemos por ser sus hijos por adopción. Efesios 1:5. Sabiduría, justificación, santificación, redención. 1 Corintios 1:30. Y el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Que no es otra cosa que volver a unir con Dios al hombre y a la mujer, llevándoles a recuperar al Espíritu Santo perdido por la desobediencia de Adán y Eva.
Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuán grandes promesas nos hace Dios a los fieles en Cristo, al remanente fiel, comer del maná escondido y un nuevo nombre. ¿Qué responderán a este llamado? Pues bien, cuando Dios habla de iglesia, la palabra que se usa en griego es eclesía, que erróneamente hoy se cree que es una edificación, y que su real significado es asamblea o los llamados. Nosotros los creyentes fieles fuimos llamados a la asamblea, a ser parte del cuerpo de Cristo, además a ser el templo del Dios viviente. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dios dice que somos mejores ahora, porque entendemos y vemos espiritualmente todas las cosas, y que ahora procuramos hacer correctamente su voluntad. ¿No es hermosa la visión que Dios tiene de nosotros? Pero si somos rebeldes y contradictores, ¿qué ocurrirá? Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Grande es entender la diferencia entre mente, que es donde guarda la palabra de Dios, o debería, donde nacen las ideas, los pensamientos y donde retengo el conocimiento, mientras que el corazón es el centro de creencia de la voluntad, desde donde nacen las confesiones de creencia, ya sean creencia positiva o negativa, que se harán realidad en mí, en mi vivir diario, por mis acciones, dando como fruto resultados o consecuencias. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La autoridad que se nos promete es la misma que se les dio a los discípulos al ser enviados por Jesús. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Fueron solo 12 los discípulos que recibieron este poder como enseñan las religiones? No, aquí vemos que fueron 70, porque el Hijo de Dios tampoco hacía acepción de personas, sino de condición. ¿Cuál era y es la condición? Creer en el nombre de Jesucristo y que en ese nombre hay poder. Apocalipsis 2:28. Y les daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:29. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No trance la integridad de la palabra de Dios, ya que al mantenerte fiel, constante e idóneo, recibiremos nuestras coronas en el tribunal de Cristo, el bema. Pero además nos dice, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he enviado. A los que se creen judíos porque guardan los días, los meses y los años, o porque hacen ritos judíos, y también a los creyentes de labios, a los que se autoproclaman maestros, obispos, profetas, pastores, evangelistas, y no han sido investidos por Dios al creer y vivir como Dios manda en su palabra revelada. Por otro lado, a los que se mantienen dentro de los linderos de la revelación para la administración de justicia, se nos promete. Apocalipsis 3:10.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Nuevamente vemos el propósito, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Abrirás la puerta de tu corazón confesando a su Hijo como tu Señor para que Dios te revele el misterio? Pregúntense esto. ¿Abrirás la puerta de tu corazón confesando a su Hijo como tu Señor para que Dios te revele el misterio? Amados de Dios, esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué responden? Dios les bendiga y nos estamos viendo.